tenemos una evaluación. El próximo viernes la recuperación del parcial 2, el otro es el parcial 3, el otro la recuperación. Entonces ya vamos a trasladar las clases a martes y jueves, que es el jueves de la mañana, es un horario también de la materia, para no ocupar el viernes, porque también disculpen, son posturas mías ya de docente vieja y que no me gusta que un grupo esté tomando clase y el otro, digamos, esté castigado rindiendo algo y se pierda la clase. Entonces, ni tampoco mandar una evaluación fuera de horario de clase para no entorpecer a otras materias o que a alguno de ustedes se les superponga en el mismo horario alguna práctica con alguna evaluación de la materia. Yo trato de evitar siempre esas situaciones. Por eso, para terminar bien el semestre y poder desarrollar todos los temas, la semana que viene y la subsiguiente vamos a trabajar con clases martes y jueves a las 8 de la mañana. Sí, por favor, todavía veo pocos conectados, pero los tiempos son limitados. Aparte, me pidió autorización uno de los candidatos a decano de la facultad con la presidenta del centro de estudiantes, que en algún momento de nuestra clase van a ingresar a la sala y van a hablar unos minutos con ustedes. Son situaciones, estamos en una época eleccionaria y son situaciones de forma que siempre se accede, no se le niega la oportunidad de hablar con ustedes, y más en esta situación donde no estamos en la facultad, no estamos presenciales, entonces es más difícil charlar con los alumnos, tanto los candidatos como la gente del centro estudiante. Por eso solicita incorporarse unos minutos a la clase. Entonces es posible que tengamos interrupción más adelante en la clase. Entonces, ¿qué nos queda por delante y para que tengamos en claro qué es lo que es este tema? Este tema es, perdón, me estoy dando cuenta que no había habilitado todavía la cámara. Ya ya habilito. Y ahí estamos. ¿Qué es lo que tiene este tema? Este tema de ecuaciones diferenciales, lo que vimos la semana pasada fue conocer qué es lo que es una ecuación diferencial y qué soluciones tiene. Y algo muy importante es clasificarla, poder comprobar que tiene solución y qué tipo de solución. ¿Por qué? Porque eso me dice, es lo primero que tengo que hacer yo. Identificar qué es una ecuación diferencial y de qué tipo, de qué orden, de qué grado es, porque cada clasificación, cada tipo, ustedes van a ver que tiene una forma de solución distinta. Entonces eso tiene que quedar muy claro. Yo estoy empezando a elaborar la base, digamos, haciendo el diseño del guión, que se llama así técnicamente. Me comprometo por lo menos un videíto en el fin de semana a hacer de por lo menos este inicio, la definición, algo como para que los pueda ayudar, y por si alguno no estuvo en la clase de la semana pasada. Pero es fundamental entender qué es lo que es una ecuación diferencial, que es una ecuación que tiene derivadas, y qué buscamos como solución. Ya no, al ser una ecuación, pero la solución no es un valor, un número, sino que es una función, y nosotros estamos en búsqueda de esa función. Y si tenemos derivada, tengo que volver para atrás operacionalmente, digamos, sería integrar, y esa integral, son integrales indefinidas, me generan constantes. Entonces tengo un tipo de solución que se llama solución general. Y yo quiero una
particular de eso, de esa solución general, que de acuerdo al valor de la constante es una curva distinta, entonces ver cómo obtengo la solución particular. Bueno, la parte de solución, llegar a la solución general y después obtener la particular, sí, es una forma que sea la que sea, ya es independiente del tipo de ecuación diferencial que tenga. Yo llegué a la solución general, obtener la solución particular, sí es similar. Pero el mecanismo de obtener la solución general, es diferente para cada tipo. Entonces, en eso vamos a trabajar hoy. Vamos a empezar a ver los distintos tipos. Voy a tratar, quizás se hace un poco extensa la clase, bueno, si tenemos también la interrupción del recreíto para charlar de otras cosas, llegar a trayectorias ortogonales, que es la tarea 1 que tienen que entregar, que está la fecha de entrega para el martes que viene, justamente abarca campo de direcciones y trayectorias ortogonales, que es una aplicación muy importante que ya la vamos a ver. Entonces quiero que hoy les quede para aquellos que quieran trabajar en estos días, pueden hacerlo y por supuesto estoy disponible para todas las consultas que necesiten estos días. El campos de direcciones es lo último, es lo más avanzado que tiene el GeoGebra, digamos, a poder resolver una ecuación diferencial. No tiene más que eso. Todo el resto de las soluciones que quieran hacer ya se necesitan otro tipo de software. El GeoGebra llega teniendo una sentencia para campos de direcciones y ahí se acaba. Pero bueno, nos viene muy bien. En la tarea yo les he puesto las sentencias correspondientes, los comandos, para que puedan usar el GeoGebra. Bueno, entonces, nuestro plan de hoy es ver toda la forma de solucionar las ecuaciones de primer orden. Por eso les decía que es una clase importante, porque entre los tiempos que tenemos es la única clase donde nos vamos a dedicar a solucionar ecuaciones de primer orden. La próxima va a ser para aplicaciones, para ecuaciones de segundo orden, y así vamos a ir avanzando. Entonces vamos a nuestra tarea. Cualquier cosa, por favor, pregunten, como siempre, no dejen pasar algo sin preguntar, porque se va haciendo una bola de nieve esto. Bueno, voy a compartir mi pantalla para que arranquemos. A ver, estamos... Todo lo que habíamos visto la clase pasada era la definición de una ecuación y cuáles eran los tipos de soluciones que se presentaban, que yo podía tener la ecuación en forma explícita, implícita, la cantidad de constantes, que lo que es una primitiva, toda la parte teórica que es importante que la entiendan, porque de ahí en más parte el comprender qué están haciendo para solucionar las ecuaciones. Entonces, fundamentalmente, resolver una ecuación diferencial de esta forma, y' igual a f de x, y, o sea, una ecuación diferencial ordinaria, tengo derivada total, de primer orden y primer grado, es que es esta, significa hallar las funciones explícitas y igual a f de x, o puede ser implícita, que satisfacen esta ecuación y que van a estar definidas en un intervalo que pertenece a los reales. Está definida en un intervalo que tienen un dominio donde son válidas. Ya vamos a ver por qué estas condiciones tienen que tenemos que tener cuidado con el dominio donde está la solución. Entonces, insisto, solución de una ecuación diferencial es una función
que ya no contiene derivadas. Las derivadas están en la ecuación diferencial. La solución no contiene derivadas y satisface a esta ecuación. Estuvimos viendo el otro día los ejercicios donde hablábamos de comprobar esta solución. Entonces vamos a esta. Muchas veces esta solución I igual a f de x se le llama curva solución a la gráfica. Es muy común encontrar. Entonces, ¿por qué la diferencia? Es decir, la gráfica de una solución de una EDO recibe el nombre de curva solución y no, pero si yo hablo de curva en general, estoy hablando de la gráfica de la función esta. Entonces, cuando ya digo no, curva solución, me estoy refiriendo a la gráfica de esa función, pero que la función como solución de una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Este medio trabalengua y, digamos, asteriscos que uno pone. Porque si yo sé que esta función es solución, tiene que ser una función derivable. Porque en la ecuación diferencial lo que yo tengo es la y'. Entonces, esta función es derivable. Y recordemos qué relación entre continuidad y derivabilidad que ustedes conocen de cálculo 1. ¿Se acuerdan? ¿Alguno que se acuerde de eso? Lo tienen hasta los saber. No podemos decir que son las 8 de la mañana, que están dormidos, lo están hasta leyendo ahí. ¿Cuál era el teorema que siempre hacíamos en cálculo 1 que era tan importante que relacionaba derivada con qué? Y la de una función continua no necesariamente era derivable, pero una función derivable es continua. Perfecto, Julio, sí. Ese es el teorema. Lo que está diciendo Julio, una función continua no necesariamente, en el intervalo en que es continua, no necesariamente es derivable en todos los puntos de esa definición de ese intervalo, pero sí una función que es derivable es continua en todo ese intervalo. Entonces, yo sé de la función que tengo solución, que es derivable, porque salió justamente, yo he hecho el proceso exactamente al revés. Y entonces es continua en el intervalo de definición. Y esto es lo importante, que yo tengo que fijarme que en el intervalo donde me sirve como solución de la ecuación diferencial, tiene que ser una función continua. Entonces la pregunta es decir, entonces si yo la pienso como función cualquiera, una función común, el dominio es el mismo que el de la solución, viéndola como solución de una ecuación diferencial. ¿Ustedes piensan que es el mismo? ¿Que el dominio de la función va a ser el mismo? Recordemos que en un dominio yo puedo obviar los puntos de discontinuidad, no los pongo dentro del dominio. Entonces el dominio coincide con el intervalo de definición. ¿Qué les parece? Que no coincide. Sí, Rocío. Es cierto, ¿por qué? Mire, acá hay un ejemplo. Esta ecuación diferencial que está acá arriba escrita, no viene el caso ahora ver la solución, pero esa es la solución, y igual a 1 sobre x. Si yo grafico esa función, la y1 sobre x, es esto. El dominio de esta función son dos intervalos. Son
del menos infinito al cero abierto, unión el cero al infinito. Ese es el dominio de la función. Pero a mí claramente resolver una ecuación diferencial me dice esto, definida en un intervalo. Entonces, yo no puedo, y acá voy a estar escrita, en su intervalo de definición. Acá tengo dos intervalos. Entonces tengo que elegir uno solo de los intervalos, el mayor, por supuesto, si fueran distintos, el más amplio, o en el caso de esta función en particular, y bueno, yo tendría que ver de dónde me sale esta ecuación diferencial, modelado de algún problema en particular. Entonces yo tengo una condición inicial positiva que está acá, con algún valor de x positivo, o tengo una condición inicial con un valor negativo. Entonces ahí podré discriminar y seleccionar. Pero en última, si no tengo nada, por supuesto voy a elegir el más grande de los intervalos, si son varios, y el positivo. Entonces voy a decir que es solución en el intervalo 0 a infinito. Nada más. No puedo hablar de dos intervalos porque en el medio tengo la discontinuidad. ¿Está claro? Veámoslo en otro ejemplo. Veamos esto, que es uno de los ejercicios que pueden aparecer y típicos. Primero yo tengo una EDO y quiero saber si esto es solución de la EDO. Entonces, si yo la miro, tengo que reemplazar la I' y la I al cuadrado. Entonces, voy a sacar la I'. Me va a quedar esa como menos 1 sobre 4 menos x cuadrado por menos 2x. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la derivada, en última 2x sobre 4 menos x al cuadrado. Bueno, perdón, acá me he comido ese cuadrado. Reemplazo en la ecuación 2x sobre 4 menos x cuadrado al cuadrado es igual a 2 por x por y cuadrado. O sea que voy a tener 1 sobre 4 menos x cuadrado, todo al cuadrado, entonces me queda el cuadrado ahí. Verifica. Es solución. Perfecto. Ahora, si yo analizo, porque el problema dice dar un intervalo de definición de la solución. Si yo analizo esta función, tiene discontinuidades. ¿Dónde tiene puntos de discontinuidad? ¿Cuáles son los puntos de discontinuidad? El 2. Perfecto, Camila. ¿Alguno más? Todos dicen el menos 2, por ahí apareció. Perfecto, sí, señores y señoritas. X igual a 2 y X menos 2. Si yo la grafico, ahí tenía la gráfica, ahí la vemos. Entonces, este dominio de esta función, se me adelantó. Esto, visto como dominio, son entre menos infinito, menos 2, unión, menos 2, 2, unión, 2, infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué nos dice? Dar un intervalo de definición de la solución, uno solo. Y bueno, aquí tengo 3 intervalos y como yo no tengo el contexto de dónde salió esta ecuación diferencial, simplemente estamos haciendo un ejercicio
no sabemos si modela un problema en particular, no tenemos datos de condiciones iniciales y yo tengo la libertad de elegir cualquiera. Aquí estoy en la mejor situación posible porque voy a elegir el que me convenga. Entonces, ¿cuál me conviene? Y lógico dar como intervalo de definición al positivo, a donde está la función positiva. Entonces voy a decir que es entre -2 y 2. Pero también podría haber dicho, ah, no, pero es más grande el intervalo de menos infinito a -2 o el de 2 a infinito. Queda, en un caso así, insisto, queda abierto. No es la práctica real. La práctica real, yo tengo algunas condiciones iniciales, por lo menos que me orientan a saber cuál es el intervalo que decido como intervalo de definición de la solución. ¿Está claro cómo es el tema? ¿Hay alguna duda en esto? No veo que escriban nada. A ver, ahí están escribiendo. Bien, lo entienden. Perfecto. Entonces, ahora, antes de ir a la solución de los tipos de ecuaciones, voy, porque está relacionado con esto, voy a rápidamente ver qué es lo que es un campo de direcciones para que vayan tomando la idea para el trabajo práctico. Que si lo hacen in situ con GeoGebra es muy sencillo, pero la intención es que comprendan, o sea, que vean bien el concepto de esto. Bueno, ustedes han visto que hasta ahora hemos trabajado en forma analítica todas las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Pero hay una forma, y es la única metodología gráfica, podemos decir, para llegar a la solución de una ecuación diferencial. Es un método, esto podríamos decir método, lo voy a anotar aquí arriba, método cualitativo de lo que es. Ustedes, y antes que yo me olvide decirlo, ustedes saben ya que yo me disperso por ahí, pero en el aula tienen entre las guías de contenido una pequeña apuntito, una pequeña guía de 2 o 3 páginas, donde está explicado al detalle qué es lo que es el campo de direcciones. Se los recomiendo que lo lean, tiene hasta un ejemplo y están puestas los comandos del GeoGebra y del Maple que les puede venir útil para los ejercicios. De todas formas, esto es un método cualitativo. ¿Y en qué se basa? En decir es para solucionar este tipo de ecuaciones. Cuando yo tengo una ecuación diferencial, una EDO de primer orden y primer grado, que ya van a ver que son muy comunes en muchas aplicaciones, y puedo expresarla de esta forma. O sea, despejar la I', vieron que la que teníamos recién, yo sí tenía despejada la I', pero puede haber algunas en que no. Por ejemplo, la que habíamos hecho acá, la I' no estaba despejada, pero puedo trabajarla. Esta es la idea, a ver, ahí vamos a escribir ahí, podría haber dejado escrita así. Y ahí tengo la función como I' igual a una función de X y de Y, que es esta que está acá. O sea, sí, hay algunas que no se puede hacer este trabajo de dejar la I' igual a f de X, Y. Pero cuando lo puedo hacer, aparece una particularidad.
¿Cuál era la interpretación geométrica de la derivada que ustedes conocen y que se transforma en un versito? ¿Qué significa geométricamente la derivada de una función? La pendiente de la función en un punto. Perfecto, la pendiente de la recta tangente en un punto de la función. Perfecto, eso es completo, porque no es la pendiente de la función, Joaquín, es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si yo sé eso, yo tengo un punto de la función que quiero y tengo, si yo reemplazo acá el punto, el valor de la pendiente de ese punto. Entonces yo podría, por ejemplo, en esta ecuación, yo decir, en el punto menos 3 en y, menos 3 en x, si lo pongo acá, sé que la pendiente de la recta tangente, la función que yo todavía no conozco, vale 12. Y así podría tener un montón de valores dependientes en cada punto. Por eso habla de la terna de x, y, o sea, el punto relacionado con su pendiente. Entonces, si yo tengo la pendiente y el punto, y yo puedo tener la ecuación de una recta fácilmente, todos lo sabemos. Si tengo la ecuación de la recta y puedo graficar, entonces, ¿qué dice el método? Mire, párese en el punto, por ejemplo, sería el menos 3, o elijamos otro punto, el 2, 1, supongamos acá, no sé, y hago un pequeño segmento de esa recta. Y así en todos los puntos. Cuando puedo hacer suficientes puntos, así lleno de segmentos, me encuentro con una gráfica llena de segmentitos que me dan una visualización como la que tienen ahí. Bien. Ahí veo que Miguel Garcés ha ingresado. ¿Me escuchas, Miguel? Para explicarles, yo, bueno, sé justamente toda la todavía no. Pero háblame dentro de unos 15 o 20 minutos. Miguel, estás con el micrófono abierto. Buenos días, Miguel, ¿me escuchas? Ahí lo apagó. Bueno, cuando quieras. Bueno, mientras que ingresan ellos y ven, yo continúo a ver si terminamos este ejemplito. Bueno, como les decía, volvamos a esto. Tengo un montón de segmentos que, si yo pudiera manualmente, es un trabajo, por eso es específico para hacerlo con algún software, podría tener una gráfica de este tipo, donde visualizo rápidamente, pudiendo seguir la línea de esos segmentos, yo puedo trazar las formas de las curvas solución, de la solución general. Miren, ahí ustedes ven que si uno va siguiendo, acá tengo dos en este mismo gráfico, las perpendiculares y las líneas equipotenciales. Podría trazar perfectamente la solución y una solución particular. Entonces, esta gráfica es la que me da el método. Me da una visión cualitativa, no exacta, cualitativa, de cómo es la forma de la solución. Por supuesto que tablas más grandes que esto, se hace un poquito tedioso hacerlo a mano y nunca va a ser tan preciso. Si se puede usar, a ver. Creía que tenía una, a ver, creía que tenía una vista. No, creía que tenía otra más donde les
les mostraba con la sentencia. Pero la sentencia a usar la tienen escrita en la tarea, es campo de direcciones y muy sencilla, el trabajo manual de ustedes no es hacer esta tabla. Nosotros ya tenemos la ventaja de disponer de software y software libre que nos permitan hacer este campo de direcciones, sino a la ecuación que tengan, escribirla de esta forma. Si no se puede escribir de esa forma, no puedo aplicar estas soluciones. ¿Estamos? ¿Alguna duda al respecto de este? Chicos, ¿alguna duda? Bien. Entonces, como yo veo que ya está... José, mira, la ecuación original, ¿cuál sería? Yo lo único que tengo como dato es la ecuación diferencial. Y esto es un método gráfico, me da una visión de cómo sería. No me da la ecuación de la solución, simplemente me da una forma para poder seguir la ecuación. No me da la expresión algebraica. Por eso es un método cualitativo nada más. Es orientativo. Cuando yo estoy trabajando, cuando estoy modelando algún problema real y tengo esta posibilidad de dejar escrita la ecuación de esta forma, como y' igual a una función, entonces, esta es la ventaja que tenemos ahora, con un simple comando, yo ya visualizo cómo va a ser mi solución, que la voy a trabajar analíticamente, o en qué forma va a tener para ir trabajando más sobre seguro. No es un método analítico, es un método simplemente gráfico para visualizar. ¿Está claro, José? A ver qué me dices. Bien. ¿Seguro? Listo. Entonces, ¿alguna otra duda al respecto? ¿Algo que quieran ver? Los dos primeros ejercicios de la tarea que tienen que elaborar y presentar el martes que viene es trabajar con el campo de direcciones. ¿Hay algo de esto? Les recomiendo que lean el apuntito. Por el foro discutimos cualquiera de las dudas que tengan. Así lo pueden hacer. Ahora yo le voy a dar paso, si me está escuchando, Miguel, y quiere... Sí, Patricia, muy buenos días. Buenos días, Miguel. Estamos en la sala tuya y cuando vos digas nosotros podemos robarte unos 10 minutitos y hablar con los alumnos. Sí, adelante, todo tuyo. Yo voy a dejar de compartir la pantalla por si ustedes necesitan algo. Perfecto. Muchísimas gracias, Patricia. La cámara encendida. No me di cuenta realmente. Ya estamos de vuelta, era un recreito corto, como para que no nos abarque mucho tiempo, pero tenemos todavía un rato para trabajar con estas ecuaciones. Espero que la mitad del curso, más o menos, que no esté presente, puedan después ver la forma de solución de estas ecuaciones, porque es fundamental. Miren, tenemos entre las ecuaciones diferenciales ordinarias 3. Voy a volver a compartir mi pantalla para que retomemos.
Ahí estamos. Vamos a ver, hay muchos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. Si ustedes se fijan en el apunte, hay listado, si mal no recuerdo, 7 tipos. Lo que pasa es que algunos de ellos son variantes de estos. Los 3 principales son estos que están ahí enumerados: ecuaciones en variables separables, ecuaciones lineales y ecuaciones diferenciales exactas. Hay algunas, están las ecuaciones de Bernoulli, las de factor integrante, que son variantes de las lineales, de las exactas. Por eso, y siendo el poco tiempo que tenemos y todo, nos vamos a limitar a estos 3 tipos nada más. Esto es lo que vamos a ver, vamos a estudiar y vamos a resolver ecuaciones en cualquiera de estos 3 tipos. Nada más. Insisto en algo: ecuaciones de primer orden y primer grado. Después vamos a ver qué hacemos con las de orden n. Entonces, hasta acá, todo lo que vi antes podríamos decir, entra dentro de la parte conceptual del tema de ecuaciones diferenciales. El entender bien qué es lo que es una solución, cómo se comportan estas soluciones, qué es lo que es una solución general, una solución particular. Ahora vamos a ir de lleno a resolver ecuaciones diferenciales. Y el siguiente paso después es ver en aplicaciones, en modelado, lo que nos sirve y lo útil que nos es dentro de la ingeniería. Entonces, vamos a ir viendo las 3 formas de ecuación. Ustedes en el apunte lo tienen bien desarrollado también, la teoría de cómo sale la solución. Yo ahora lo voy a hacer rápido y me voy a abocar a ir a la forma de solución de cada una de ellas. Entonces, comencemos. ¿Cuáles son una ecuación diferencial ordinaria de primer orden en variable separable? Es la primera que vamos a trabajar. Hay antes una aclaración a hacerles. Muchas veces una ecuación diferencial, cuando yo la voy a clasificar, no hablo del orden y del grado, sino ya dentro de primer orden y primer grado, en su forma, si es variable separable, si es lineal o algo, me puede ser que la pueda poner en 2 formas o 2 distintas. Puedo decir, la puedo tratar como variable separable, pero también la puedo tratar como lineal. Hay muchas ecuaciones que presentan esa particularidad, que puedo llegar a trabajarla de 2 formas distintas. ¿Qué pasa? Y en alguna forma es más fácil y voy a llegar rápidamente a la solución, y en la otra voy a tener que trabajar un poco más para llegar a la solución. Entonces, pero es fundamental que yo la encasille, por lo menos en una verdadera, y no me equivoque de la forma, porque son totalmente distintos los caminos de solución, y si yo la clasifiqué mal, no voy a llegar nunca a la solución. O sea, que partimos. Entonces, si yo tengo, rápidamente le hago el por qué se hace esto. Esta forma, que es la que hemos venido hablando de la ecuación de primer grado, de primer orden y primer grado, yo esa ecuación la puedo escribir así. Yo puedo tener una ecuación diferencial escrita de esta forma, donde tengo una función de 2 variables por diferencial x más una función por diferencial y igual a 0. O sea, escrita en forma de diferencial de una función. ¿Se acuerdan lo que era el diferencial en el tema 1? Que decíamos la derivada por diferencial x más la derivada en y por diferencial y. Bueno, escrita de una forma como el diferencial. Y yo en esto sí puedo despejar el y' y que sea de esa forma. ¿Por qué?
Porque, ¿qué hago? Rápidamente, m diferencial x igual a menos n diferencial y. Si paso el n para este lado, con el menos, y el diferencial x para este lado, ¿qué me queda? Y' igual a m sobre n. El menos no está porque lo suponemos genérico dentro de una de las dos ecuaciones. Entonces, sí puedo, una ecuación escrita de esta forma, escribirla de esta forma. Cuando particularmente yo la dejo expresada y veo que el numerador depende solamente de una variable y el denominador de la otra variable, si vuelvo para atrás, sería tener esto escrito. Acompañando al diferencial x solamente algo, una función en x, acompañando al diferencial y solamente una función en y, entonces es muy sencillo resolverla. Integro en x, integro en y tengo la solución directa de la ecuación. La condición para hablar, por eso se llama variable separable, que yo tenga todo un término en x y todo el otro término en y, o la tenga de esta forma. Si yo puedo escribirla así, es variable separable. Integro y se me acabó el problema. Veamos sobre un ejemplo. Yo acá he copiado, este está hecho como para ir un poco más rápido, es el que está en el apunte. Pero, y he un poco capturado lo mismo del apunte. Pero ya vamos a hacer uno paso a paso. Miren, este lo vamos a ir trabajando para no perder tanto tiempo escribiendo y ya después hacemos otro, reforzamos con otro bien paso a paso. Tengo esta ecuación. ¿La puedo separar? Y sí, miren, si yo escribo diferencial y sobre diferencial x menos 4xy igual a 0, estoy escribiendo lo mismo. Si yo paso este término para el otro lado, me va a quedar igual a 4xy. ¿Y ahora qué hago? El diferencial x me lo llevo hacia el otro lado y el y, este y, me lo traigo para este lado. Entonces me va a quedar 1 sobre y por diferencial y igual a 4x por diferencial x. Ahí tengo las variables separables. Ahí tengo solamente y acompañando diferencial y, solamente x acompañando diferencial x. Ahí tengo la forma. Entonces, puedo resolverla tranquilamente. ¿Qué es lo que está escrito? Lo que acabo de hacer yo es lo que está escrito ahí. Tengo otro dato. Hasta ahora yo no he resuelto la ecuación. Simplemente la he acomodado para tenerla en una forma y poder resolverla. Otro dato que tengo es esto, la condición inicial, que me dice que y vale 1/5 cuando x igual a 0. Esto quiere decir que mi solución tiene que pasar por este punto. Esto es lo que me sirve para obtener la solución particular. Bueno, teniendo la ecuación ya, voy a continuar. ¿Por qué no me...? Ahí está. Ahí pasó. No me pasaba. Bueno, entonces, teniéndolo separado, lo que habíamos dicho, integro. Cuando la solución del integral, el logaritmo natural de y, es una integral indefinida, en este caso va a ser 2x cuadrado, entonces acá tendría que sumar una constante, lo mismo que de este otro lado, la constante propia de la integral definida. Como son constantes, directamente la suma de dos constantes o resta de dos constantes es otra constante, pero sigue siendo otra constante genérica porque no le da valor.
directamente acumulo las constantes de un solo lado. Siempre me conviene donde esté la X. ¿Por qué? Esta ya es la solución. ¿Y de qué tipo? Tiene una constante. Es una solución general de la EDO. Esta. ¿Condiciones de solución general? Teoría, sí. Es una solución general y corresponde, y como viene de una ecuación de primer orden, debe tener tantas constantes como orden tiene la ecuación diferencial original. Sí, tiene una constante como la ecuación corresponde al orden. Entonces, esta es. ¿Cómo está expresada esta? En forma implícita. ¿Ven? No está la I igual. Si puedo, no en todas las ecuaciones se puede, puedo expresarla en forma explícita, despejando la I. Si tengo logaritmo, ¿qué tengo que aplicar? Tengo que explicar exponencial a ambos lados y de ahí propiedades de potencia y llego a esto. Ya lo vamos a hacer en algún ejercicio. Aquí las propiedades del logaritmo y del exponencial son básicas manejarlas para todas las soluciones de la ecuación diferencial. Listo, tengo la solución general. Yo en los ejercicios, este es un hábito personal, pero a mí siempre me ha dado resultado, yo la indico con SG, entonces no se me pierde en el cálculo y la remarco cuál es la solución. Ahora, tengo las condiciones iniciales que tenía. Ahora, una vez obtenida la solución general, yo meto las condiciones iniciales en la función. Miren, acá está. Hacer la ecuación C por E a la 0, me va a quedar 2 por 0 al cuadrado. ¿Qué incógnita me queda? C. Entonces puedo despejar y obtengo la constante. Entonces, para este punto en particular, si yo reemplazo el valor de la constante, tengo la solución particular, o sea, una curva que pasa por el punto 0, 1/5. Y ahí tengo la solución completa de la ecuación diferencial. Tengo la solución general y tengo la solución particular de mi problema. Veámoslo gráficamente. Miren, el GeoGebra, esto es lo más que me permite hacer. O sea, como estamos como yo le decía, en una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y primer grado, que puedo tener I' despejado, entonces puedo usar el GeoGebra. Si no tengo esa condición, o sea, si no es variable separable, el GeoGebra no me sirve. Pero hay un comando o sentencia que resuelve EDO y miren lo que yo escribo ahí adentro. Justamente por eso necesito tener I' igual. Escribo la función del otro lado del igual, nada más, 4xy. Al darle Enter, me devuelve la expresión de una solución particular que está asociada a este valor de constante que me lo da, y un deslizador que es el valor de C. Si yo lo muevo, me va generando la familia de curvas, que son la solución general. Directamente, todo esto que ven me da, o sea, la gráfica de la familia de curvas solución. Directamente.
Sí, Rocío, ya vuelvo. Termino con esto. Si yo quiero graficar la solución particular y ya el GeoGebra tengo que colocar la función que obtuve y graficarla solita. Porque esta es una curva que si yo la buscara quizá es esa curva que está ahí. Pero en el mecanismo de solución que me da el programa no me la identifica. Ahora vuelvo para atrás. Ahí. ¿Está claro esto? Ahora lo vemos en un ejercicio particular. A ver qué están escribiendo. La anterior. Bien. Ahí está la anterior. Este ejemplo está en el apunte, era simplemente como para que les sea más rápido leerlo. Y ahora voy a ir a uno que es de la guía, que creo que este está en la guía, o si no lo resolvemos como un ejemplo particular. Me entró la duda porque no le he puesto el numerito, los que había elegido de la guía le he puesto el numerito, pero... este ejemplo está en la guía teórica, justamente como propuesto para resolver. Entonces, veamos esto. Yo si miro esta ecuación, lo primero que tengo que decir, ¿qué tipo de ecuación es? Estas son las condiciones iniciales. O sea que ya sé que tengo que llegar a tener una solución particular. Mire, la voy a mirar a la ecuación. Es una EDO ordinaria, porque tengo derivada total, primer orden, primer grado. Siempre, ¿por qué no clasifico lineal o no lineal? Porque ya es otra de las clasificaciones y muy importante, porque no es lo mismo resolver ecuaciones lineales a resolver ecuaciones que no son lineales. O sea, acá cada tipo de ecuación tiene una forma de solución. Pero este curso, y lo que nosotros tenemos que dar en cálculo 2, son todas ecuaciones lineales. Y trabajamos con ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Entonces, dentro de las ordinarias y lineales, separamos primer orden, orden n, primer grado. Vamos separando, pero todas en... Como se los dije anteriormente, en la materia que continúa, para algunos de ustedes se llama métodos numéricos, otros se llama cálculo numérico, pero en la materia que continúa con esto se abocan a resolver, porque ya para las ecuaciones que son no lineales se necesitan justamente métodos numéricos de solución, a trabajar con ecuaciones diferenciales parciales y no lineales. Nosotros en este curso nos dedicamos a las ordinarias y lineales. Bueno, por eso no hablo de linealidad, como que está asumido que todas van a tener ninguna que no lo sean. Bueno, entonces, identificamos esta. La pregunta que sigue es decir, variable separable, lineal, o sea, ecuación diferencial de primer orden, forma lineal, que ya van a ver lo que es, no está relacionada con la clasificación de linealidad. Desgraciadamente tiene un nombre muy parecido. O diferencial exacta. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer, y esto no hay otra, es ver si puedo separar. A ver, entonces puedo escribir así y acá hay un producto, entonces sí puedo. Pero sigo teniendo una i ahí. Entonces, ¿la puedo llevar para el otro lado? Sí, porque está multiplicando. Entonces me queda 1 sobre i por diferencial i, 4 sobre x más 1 por diferencial x. La pude acomodar. Es variable separable.
Y ahora, entonces, el paso siguiente es integrar ambos miembros. La integral de esto es el logaritmo natural de y, como les dije, junto a las constantes del lado de las x. Y esto va a ser 4 por el logaritmo natural de x más 1, más c. Bien, ahora quiero despejar. Esto ya es solución. Ya está. Ya no tengo derivadas, ya integré. Pero bueno, quiero ver si puedo dejarla explícita. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico exponencial a ambos lados. Y acá me va a quedar, ahí el exponencial con el logaritmo se simplifica. 4 logaritmo de x más 1 más c. ¿Qué paso sigo ahí? Ahora tengo que acomodar varias cosas. Entonces tengo que trabajar con las propiedades del logaritmo. Primero, una de las propiedades me dice que cuando está multiplicado por una constante, entra la constante en forma de potencia. Entonces el primer paso voy haciendo esto. Aquí estoy usando simplemente esto. Bueno, después, acá ¿qué tengo? Yo no puedo simplificar el exponencial con el logaritmo porque tengo acá una suma arriba. Entonces, uso otra propiedad que me decía que potencias de igual base, los exponentes se suman. Entonces, yo la hago al revés. Puedo hacer esto. Producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. Entonces la estoy trabajando al revés a la propiedad. Y ahora sí, porque tengo esto que puedo eliminarlo con el e y me va a quedar x más 1 a la cuarta por, y esto, el e es el 271, un número fijo elevado a una constante, va a ser otro valor numérico, no tiene la x, que es c. Y esta es la solución general en forma explícita. Esto lo he querido hacer paso a paso para mostrarles desde acá en más, que son usar propiedades del logaritmo y potencia para que las reclamen, las apliquen. Es muy común, sinceramente, el error de directamente acá simplifican y ponen 4x más 1 más c como solución. Y ustedes ven que no tiene nada que ver. Entonces, cuidado con el uso de las propiedades. Entonces, tengo la solución general. Acá vamos a ingresar las constantes. Yo sabía que la condición inicial me dice x0 y 1. Entonces, para i1 voy a tener 0 más 1 a la cuarta por c. Entonces, de acá sale que el valor de c es 1. Entonces, la solución particular es x más 1 a la cuarta sería por 1. Esta es la solución particular de la ecuación. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Cómo es? Bien, perfecto. ¿Hay alguna duda respecto a este? Bueno, lo hago paso a paso, chicos, y quizás un poco pesada, si lo toman así, como para que les vaya quedando claro y se entienda bien. Es esa la finalidad. Bueno, ahora vamos al otro tipo, porque ese es un tipo. Ahora vamos a lo que sería la ecuación diferencial lineal de primer orden. Como les decía, el nombre por ahí no es feliz, pero sale así. No tiene nada que ver con la linealidad de la ecuación. Estas ecuaciones son todas lineales, insisto en eso, como clasificación de linealidad general, ¿no?
Bueno, yo voy a partir. Yo puedo tener una ecuación como está acá. Esto es lo que está en el apunte. Que es una ecuación de la forma y' igual a f de xy. No, miren la particularidad. Es y' más, o puede estar del otro lado, del igual, del otro miembro, no importa, pero es una función de x por y fuera de la función. Pero a esta, que se llama ecuación homogénea, porque está igualada a 0, la puedo trabajar como una variable separable. Y cuando yo la resuelvo, ahí está expresada la solución de la variable separable. Eso me interesa tenerlo. ¿Por qué? Porque en sí, el problema que yo voy a resolver es este. Esa misma ecuación, pero no homogénea, sino igualada a otra función de x. Yo acá les he escrito la forma que personalmente me gusta más de identificarla, y no con el f de x, porque este f de x por ahí hace confundir, porque yo sé que la solución es una y igual a una f de x. Entonces, por ahí, esto es la forma en que salen los libros, lleva a una confusión de que, como acá ya tengo metida la solución multiplicada por y, no, esto es otra, es una función cualquiera de x, entonces es mejor dejarla expresada como una p de x, darle otro nombre y a la que está en el otro miembro, para hacerla no homogénea, q de x. Entonces, esta es la forma lineal. Y' sola más un término donde haya una función de x multiplicado por y igualado en el otro miembro a otra función de x. Bueno, acá sigue la forma teórica de cómo llegamos a la expresión. En sí lo que se hace es considerar a esto como si fuera un producto de dos funciones, o sea, un cambio de parámetros se llama, se trabaja como un producto y se llega. Eso lo leen ustedes, fundamentalmente aquí vamos a aplicarlo. Ahí está todo. La solución es esta. Una fórmula que en general cuando se llega a ella espanta y dice, uy, esto tengo que aplicar en los ejercicios. Sí, esa es la que se aplica en los ejercicios directamente, pero si lo hacemos paso a paso, ya lo vamos a ver, no es tan difícil. Vamos a esto. Yo la tengo expresada de esta forma. Y' más p de x por y igual a q de x. Esta es la forma normal que se llama de la ecuación diferencial lineal de primer orden. Su solución es esta. Igual a e a la menos integral de p de x diferencial x por la integral de e a la integral de p de x diferencial x por q de x diferencial x más c. Bueno. Hay que resolver esa ecuación, no hay otra, hay que ir reemplazando paso a paso. Vamos con un ejercicio directo. Miren, tengo esta ecuación, responde a esa forma y no tengo que tener la y' sola. Y aquí la tengo la y' multiplicado por algo, pero miren si yo hago esto, todo lo que ustedes tienen que mirar y ver. Si yo divido en eso que está multiplicando, tengo que dividir por supuesto a todo, ¿qué me queda? Simplifico, me queda y' menos, que lo voy a escribir así, 1 sobre x por y igual a 1. Acá me quedó esa función p de x. Y acá me quedó otra que a pesar que sea una constante, es una q de x. Y me queda la y solita. Entonces, sí es lineal. Este ejercicio, ahí lo marqué, es el 6A de la guía. Bueno, entonces, ya la tengo como lineal. Ahora tengo que resolverla aplicando eso que está ahí. Lo primero, y en general
También esto va a la metodología de trabajo de cada uno. A ver si tengo... Sí. Voy a volver a copiar acá la ecuación. Me había quedado y' menos 1 sobre x por y igual a 1. Bueno, entonces, identifico P de x. P de x es menos 1 sobre x y Q de x es 1. Entonces, una de las partes que yo necesito es la integral de P de x diferencial x. Y la resuelvo en la integral de menos 1 sobre x diferencial x. El menos lo saco, la integral de 1 sobre x diferencial x es igual al menos logaritmo de x. Esa me hace falta. ¿Por qué? Porque yo tengo otra integral que es e a la integral de P de x diferencial x por Q de x diferencial x, que es resolver. Entonces, en este caso tengo e a la menos logaritmo de x por Q de x, que vale 1, diferencial x. Y aparenta ser una integral difícil, pero vuelvo a usar propiedades. Miren este menos 1. ¿Qué voy a hacer? Es como si fuera 1, entonces lo voy a poner como logaritmo de x a la menos 1, diferencial x. Entonces ahí puedo hacer esto. Entonces lo que me queda es 1 sobre x diferencial x. Esto es logaritmo de x. Y yo la fórmula genérica me decía y a la e a la menos integral de P de x diferencial x por la integral de e a la integral de P de x diferencial x por Q de x más c. Bueno, ya tengo todo. Igual a e a la menos integral. O sea que a este resultado lo tengo que multiplicar por menos. Me queda e a la menos, lo voy a poner, menos logaritmo de x, que ya lo tenía, por acá dentro, ¿qué me quedó de toda esta integral? Me quedó el logaritmo de x más c. Miren cómo se van reduciendo los problemas. Este menos con el menos que está ahí se salen y puedo simplificar directamente. Entonces me va a quedar x, que lo distribuyo como logaritmo de x más x por c, si quiero. Y ahí está la solución general. ¿Ven? ¿Alguna duda de esto? Es aplicar paso a paso, armar esto. Bien. No tengo más ciencia que esto en las ecuaciones lineales. ¿Por qué puse menos? Por la fórmula. Mirá, la fórmula me dice menos la integral del P de x. Y yo acá había resuelto la integral del P de x y había llegado a que era menos logaritmo. Entonces, si yo reemplazo, este menos queda y el resultado de la integral es menos logaritmo. ¿De dónde viene esa fórmula? Y de todo, esta fórmula viene de este desarrollo. Al final de este desarrollo aparece la fórmula de solución. Es desarrollar esta parte teórica que por eso le dije que les expliqué al principio de dónde arrancaba y para que pudieran seguir el enunciado, pero básicamente me lleva a encontrar la solución general, la fórmula de la solución general, que es esa que está ahí. Esta. Toda ecuación lineal
Por eso directamente se aplica esta fórmula para solucionarla. La última línea, esto, Leonela, acá ya tengo, o sea, lo que he hecho acá ha sido pedacitos de la solución como para reemplazar en la ecuación general. Yo lo único que hago en esta última línea es reemplazar en esto. Yo tengo e a la menos integral. Bueno, yo sé, la integral de p de x era menos logaritmo, entonces ahí lo coloco. Después esta integral resolví acá y llegué a que era logaritmo de x, esta. E al integral por q de x. Entonces reemplazo por lo que vale y me queda más c. Y lo único que he hecho acá, como acá no meto adentro la integral, sí, porque tengo el menos de afuera, menos por menos, eso me queda más. Entonces directamente me queda e al logaritmo de x. Ahí puedo simplificar el e con el logaritmo y me queda la x solita, que multiplica al logaritmo de x y a c. Entonces por eso la distribuyo multiplicando al logaritmo y a c. Y esa es la solución general. Aquí se ponen en juego muchos pasos así matemáticos que hay que hacer y que hay que estar atentos a esos pasos y no equivocarse en un signo, en algo, porque se arrastra feo todo. Y consejos, repasen propiedad de logaritmo y de exponencial. Bueno. Vamos a otro tipo, al último que nos quedan. Yo trato de apurarme para no tenerlos un montón de horas conectados, que es la ecuación diferencial exacta. Bueno, esta ecuación viene y parte de que recuerden, y le van a parecer muy conocida la forma, que si yo tengo una ecuación, una función, perdón, una función de la forma de dos variables, un campo escalar que trabajamos, ¿cómo calculaba el diferencial de z? Como f de x, diferencial x, más f de y, diferencial y. Y en el caso particular, que z es una constante, y z, disculpen chicos, se me hizo una desconexión momentánea, parece de internet. Ahí estoy volviendo. A ver, ahí está. Bueno, miren, estábamos aquí. Si yo tengo una función, un campo escalar como lo que ya conocen, que ya lo han trabajado en la unidad 1, el diferencial de ese campo escalar es f de x diferencial x más f de y diferencial y. Si yo al campo escalar ahora es una constante, cuando calculo el diferencial me va a quedar igualado a 0. Esto es lo que se llama un diferencial total o un diferencial exacto de la función. Entonces, una ecuación diferencial, cuando yo tengo expresada de esta forma, se dice que es un diferencial exacto. Vean la diferencia. Acá no tengo la función en dos variables, no como la variable separable que las puedo separar y me queda en una variable, sino que la tengo en dos variables, lo mismo que la otra. Es un diferencial total de la función. Entonces yo lo que voy a hacer es buscar con un procedimiento directamente esa función de dónde salió esa expresión, ese diferencial. O sea, voy a buscar esto, le llama u en vez de llamarle f, pero voy a encontrar esta que es mi incógnita.
Y van a ver cosas también conocidas, porque esta función que cumple con estas características, si yo lo veo desde lo que aprendimos antes, es una función potencial. Toda función potencial tiene estas características. Entonces van a ver que, ¿cómo hago para saber si estoy en una diferencial exacta? Y como hacía con la función potencial. Si yo tengo eso, si hago m derivado respecto de y, tiene que ser igual a n derivado respecto de x. La condición que yo usaba. No me voy a meter en la teoría, no tenemos tiempo, no vale la pena de demostrarle que esta solución que yo voy a encontrar es una función potencial. Por eso lo hago así. Pero simplemente que les quede esta idea. Y este es el proceso que lo tienen también en el apunte, cómo lo solucionamos. Primero, pruebo esto. Si es así, es diferencial exacta. Y entonces aplico esto. Yo sé que de la función original, la derivada en x, uy, no encuentro. Ay, me empezó a jorobar la tableta, donde ahí apareció. Bueno, acá. Mire, yo tengo u de x igual a m de xy. Y sí, ¿por qué? Porque es eso. Es la derivada, y si yo le he llamado u a la función, es lo que acompaña el diferencial x, es la derivada en x de la función que incógnita. Entonces, si yo integro esa en x, por supuesto, solamente es una función de dos variables y solamente la estoy integrando en x, me va a aparecer una constante, entre comillas, que está en y. Y es mi otra incógnita. Entonces, el siguiente paso es derivar esto que obtengo respecto de y para que tenga la derivada de esta función en y. Y yo sé que la derivada en y es lo que acompaña el diferencial y. Entonces es n igual a n, y puedo, de toda la derivada en y, toda esta es igual a n. Puedo despejar g' de y, vuelvo a integrar, obtengo g de y, y de ahí se completa la solución que había planteado al principio. Esos son los pasos. Pasos que siempre hay que hacer. Entonces vamos directamente a un ejercicio para que vean los pasos. Esto, chicos, si ustedes no se ponen y no hacen los ejercicios, no van a tener éxito en esto. Y como les comento ahora, para que vayan abriendo las antenas. El parcial de este tema va a llevar una, por supuesto, algunas preguntas conceptuales, un ejercicio de lo que sería la primera parte conceptual, que es comprobar o verificar si es solución, planteo de algún modelado, simplemente planteo, o verificar que la curva solución sea un intervalo que cumple con las condiciones. O sea, esa parte teórica. Otro ejercicio que puede ser, les pueda tocar aleatoriamente alguna de estas metodologías de primer orden. Y otro ejercicio donde les va a tocar algo de orden n. Entonces, y la única forma es ponerse y hacer los ejercicios para toparse con todas estas propiedades y toda esta metodología y mecanizarla. Por eso les recomiendo que los hagan. No es difícil, uno hace 2 o 3 ejercicios y mecanizó el método. Bueno, vamos a hacer uno, que es el 7L, porque si ustedes ven la guía práctica, el ejercicio 5 dice resuelva las ecuaciones de variables separables. El ejercicio 6 dice resuelva las ecuaciones lineales tales. Y el ejercicio 7 dice resuelva. Y es
en lo que nosotros nos encontramos cuando tenemos modelado de una situación física o en general, resuelva. Y uno tiene que catalogar la ecuación, tiene que saber para ver hacia dónde toma, sin que se le diga antes. Bueno, entonces, dentro de los ejercicios 7 está esta ecuación. Yo la miro, ya le estoy viendo forma de mxy diferencial x más nxy diferencial y igual a 0. Ya le estoy viendo una forma exacta. Y lo que puedo ver, que se me puede dar, insisto, que yo pueda acomodar el diferencial y el diferencial x de un lado, o sea, hacer diferencial y diferencial x igual a un cociente, y que me quede algo en x y algo en y nada más, para poder trabajar como variables separables. Pero puede darse, puedo llegar quizás a hacerlo. Pero en este caso, no, lo que me interesa es trabajarla para que vean la metodología como exacta. Entonces, lo primero que hago, digo, voy a ver el MI. Es 3 y cuadrado. Y el n de x me va a quedar, cuando yo lo derive, 3 y cuadrado. Entonces, es igual, es diferencial exacta. La puedo trabajar como tal. Para trabajarla como tal, ¿qué hacía primero? Y yo necesito plantear el u, que cómo lo planteaba. Yo decía que era la integral de ¿qué? De m de xy diferencial x g de y. O sea, los pasos que tengo. Yo sé que u de x, m de x, entonces voy a integrar. Estoy en este paso. Vuelvo a donde estaba. Entonces, u es la integral de y cubo diferencial x más g de y. Eso me queda, la integral de y cubo me va a quedar y cubo, estoy integrando en x, más g de y. Hasta ahí vengo en ese paso. ¿Cuál es el paso que sigue? Me dice, mire, derive eso que ha obtenido respecto de y. Entonces va a ser 3 y cuadrado x más, y como esta función no la conozco, que prima de y, hasta ahí no lo conozco. ¿Y qué otra cosa yo sé? Y yo sé que esta derivada es igual a n. Entonces estoy teniendo 3 y cuadrado x más g' de y, ahora igualado a n, a 3x y cuadrado. Entonces puedo, mi incógnita es g de y, despejo g de y como 3x y cuadrado menos 3x y cuadrado, o sea, estoy pasando esto, o sea, que quiere decir que g' de y es igual a 0. ¿Qué paso sigue? Integrar. Para obtener g de y, integro lo que vale g' de y en y, por supuesto. Entonces es la integral de 0 diferencial y. ¿Qué me puede haber dado derivado 0? Y una constante. Entonces yo sé que el g de y es una constante en este caso. Entonces ya tengo todo. Vuelvo a plantearme, vuelvo acá. La u de xy, que es mi solución, es igual a, yo ya tenía acá
lo que era la primera integral, entonces es más que vale C, y podría haberla puesto igual a C, que es la otra C, pero bueno, ya lo tengo ahí, lo ponemos igual a 0 porque digo, he pasado la C todas juntas para ese lado. Y esa es la solución general de mi ecuación. ¿Estamos? ¿Está claro el proceso? Es paso a paso esto. Bueno. Después, plantéenlo ustedes en otras que vamos. Yo para ir avanzando, chicos, y después lo vamos viendo en las consultas que necesiten. A ver. Entonces, como resumen de esto, 3 tipos hemos visto. Variable separable, que me pregunto si puedo armar un término con X, un término con Y nada más. Listo, resuelvo la metodología de integrar directamente. Si es lineal, es si puedo plantear esta ecuación. Si puedo dejarla escrita así y toda esa fórmula larga la armo. Si es exacta a esta ecuación que la tengo así, muy parecida a la variable separable, pero tengo que probar que las derivadas cruzadas sean iguales. Entonces aplico la metodología que acabamos de ver. Bueno, listo las 3 tipos principales de ecuaciones de primer orden que hemos resuelto. Ahora voy a pasar a una aplicación de las ecuaciones que son las trayectorias ortogonales. ¿Qué es lo que son las trayectorias ortogonales? Me quedan para hacer aplicaciones de estas ecuaciones, de esto que acabamos de ver, ecuaciones diferenciales, porque las aplicaciones las he separado en 2 tipos. Las de primer orden, que son las que van a trabajar en estas trayectorias ortogonales en la primera tarea de ecuaciones diferenciales, y las físicas van como ejercicios, pueden ir como ejercicios del parcial. Y he dejado para después las aplicaciones de orden n, porque no las voy a evaluar en el parcial, van para una tarea. Para no dejar todo un bloque de aplicaciones y hacer tan aburrido y que no haya algo que no sea tan matemático, tan puro hacer operaciones, he puesto ahora estas aplicaciones y después que veamos las de orden n, van a tener las aplicaciones de orden n. Entonces, trayectorias ortogonales es una aplicación, un modelado de orden geométrico, más que físico. Pero y se apoya, por eso se llaman trayectorias ortogonales. 2 curvas ortogonales entre sí y 2 curvas que se cortan sus tangentes a 90 grados en el punto de intersección. Eso lo saben, eso es decir que son las tangentes perpendiculares entre sí. Cuando hablamos de curva, decimos que las curvas son ortogonales si en un punto sus tangentes se cortan y son perpendiculares entre sí. Bueno, entonces, si yo tengo una familia de curvas, una ecuación diferencial, yo la tengo así de primer orden, expresada en forma genérica la ecuación diferencial como la variable independiente, la variable dependiente y la primer derivada. Otra familia de curvas que sea ortogonal a ella, ya sabemos que la primer derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Cuál es la condición de ortogonalidad de 2 pendientes? La pendiente de 1 por la pendiente 2 es igual a menos 1. Esta es la condición de ortogonalidad de rectas.
O podemos decir la pendiente 1 es igual a menos 1 sobre la pendiente 2. Esa condición, ustedes lo saben y lo han estudiado y lo habrán demostrado y todo en geometría. Entonces, una familia de curvas ortogonal a la primera es la que cumple con esto. Es una ecuación diferencial donde tengo x, y ahora acá está la condición de ortogonalidad. Menos 1 sobre y', no y' directamente, en relación, escrita así porque la estoy presentando como, eso es una derivada, pero está escrita así porque la estoy presentando como ortogonal a la anterior. Entonces, eso es básicamente el encontrar trayectorias ortogonales, que es importantísimo en muchas aplicaciones. Miren, líneas equipotenciales y líneas de corriente son ortogonales entre sí. Es muy común que yo tengo, por ejemplo, las líneas de corriente, porque conozco la velocidad de un fluido y puedo tener sus líneas de corriente, su campo vectorial, y quiero saber todos los puntos sobre los que presentan la misma velocidad. Entonces necesito las líneas equipotenciales. Esto es un conjunto de trayectorias ortogonales, las líneas de corriente y equipotenciales entre sí. Otro es el magnetismo, donde yo también necesito las equipotenciales del campo magnético o eléctrico. Ahí están, donde yo, de acuerdo a cómo salen las líneas, tengo las correspondientes equipotenciales de dos cargas eléctricas. Lo mismo y algo muy común, que si bien no es para sus especialidades, pero que se usa mucho, es en el cálculo de todo lo que es hidráulico en ingeniería civil, que es el flujo. Yo tengo, este sería el corte de una presa, que puede ser la de Punta Negra, que bueno, no son tan verticales, ¿no? Estos son presas de hormigón. Es un corte de una presa de hormigón, pero por debajo donde está el lago, el nivel de agua, pero siempre va a haber una corriente de agua que se va a filtrar en el suelo y va a aparecer del otro lado. Entonces, es muy importante para el cálculo de la presa saber las líneas equipotenciales que me van marcando justamente la cantidad de fluido que se va metiendo para saber la sustentabilidad del suelo. Es un caso muy importante y que se trabaja mucho. Entonces, encontrar trayectorias ortogonales entre sí es una aplicación geométrica, pero básica en muchas partes de la ciencia. Entonces, ahí tenía otro de una plaqueta y campos eléctricos para ver también cómo son las líneas de corriente y sus equipotenciales. Hay infinitos ejemplos de esto. Entonces, vamos al procedimiento matemático. Yo sé que las líneas, a ver, Camila, ahí bueno, esa, la diapositiva anterior, hay un montón de imágenes que se han ido superponiendo. Bien, entonces, vamos ahora. Yo tengo una familia de parábolas, o sea, una solución general. Yo sé que esas son las líneas de corriente. Tengo una solución, pero yo sé que la condición la cumplen las derivadas, las pendientes. Entonces, ¿qué hago? Y vuelvo para atrás. De esta solución general, yo quiero obtener la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué hago? Derivo. Me queda y' igual a 2cx, la derivada de eso. Esta sería la primer pendiente. Esto es una ecuación diferencial, pero tiene c, y sabemos que las ecuaciones diferenciales no tienen constantes.
Entonces, ¿qué hago? De esta primera ecuación, despejo C. Me queda y sobre x cuadrado y lo reemplazo acá. O sea, juego con estas dos ecuaciones para desaparecer C. Me queda y' igual a 2y sobre x cuadrado por x, que era lo que tenía acá. Reemplacé C. Simplifico, me va a quedar 2y sobre x. Ahora, a esta ecuación diferencial, a esta y' que no tiene constante, yo le puedo aplicar la condición de perpendicularidad. Puedo decir que M2 es igual a menos 1 sobre M1. ¿Qué es lo que hago? Entonces, miren, 2y sobre x lo he dado vuelta, menos x sobre 2y, para cumplir con esta condición. Y tengo una nueva ecuación diferencial, que es la ecuación diferencial de la familia ortogonal. Pero tengo la ecuación diferencial, yo quiero conocer la familia, entonces ahora entro a trabajar con esta ecuación, me fijo de qué forma, ahí la acomodé, es una variable separable, la integro, me da esto, la acomodo y mírenlo cómo me queda. O sea que me dice que estos son una familia de elipses. Entonces, tengo que de la familia de parábolas, sus trayectorias ortogonales, una familia de elipses. A ver, ahí está la gráfica. Si yo veo bien, acá siempre las parábolas se cortan con la elipse que cumple con esta condición a 90 grados. Ahí tengo la ortogonalidad entre esas dos familias. Veamos un ejercicio de esto, como para que lo vean. Eso es lo que tengo que lograr. Ahí me quedó ya la imagen. Esta es la segunda parte del práctico, de la tarea, perdón, de ecuaciones diferenciales. La tarea 1 que tienen que terminar el martes. Por eso quería sí o sí llegar a estas aplicaciones. Yo acá tengo esto, que es una familia de elipses, que son, por supuesto, las azules que están ahí. Quiero encontrar las ortogonales. Entonces, primero, ¿qué hago? Y voy a derivar, voy a armar la ecuación diferencial para tener el y'. Entonces me va a quedar 6x más 2y por y'. Estoy derivando en forma implícita. Igual, esto es una constante igual a 0. Aquí tuve suerte. La constante desapareció solita. Se puede dar o puede ser como el ejemplo anterior, donde yo tenía que despejar la constante. Entonces, de acá ya puedo despejar y'. Me va a quedar y' igual a menos 6x sobre 2y. Esta es de esa. Ahora aplico condición de perpendicularidad, o sea, M1 igual a menos 1 sobre M2. Y me va a quedar, entonces, la nueva y' va a ser 2y sobre 6x. La doy vuelta y le cambio el signo. O sea que lo puedo poner como 1/3 y sobre x. Esta es la EDO ortogonal. Pero todavía no tengo la solución. Y bueno, ahora tengo que solucionar esta. Si yo digo que diferencial y sobre diferencial x es igual
a 1/3 por i sobre x, y me conviene entonces, si yo paso el i para aquel lado, voy a tener 1 sobre i diferencial i, y traigo el diferencial x de 1/3 de 1 sobre x diferencial x. Es variable separable, el resultado es logaritmo natural de i igual a 1/3 por el logaritmo natural de x más c. Bueno, ahí quise mejorar la L y me salió cualquier cosa. Bien, entonces ahora voy a hacer las operaciones de logaritmo. Va a ser i igual al exponencial del logaritmo de x a la 1/3 más c. Entonces, simplifico y me va a quedar x a la 1/3 por c como, a ver, que vamos a sacar esto, como el resultado final de la solución. Lo he hecho muy rápido a la solución. Bueno, muevo, cuando cambio de mouse al lápiz, ahí se me hace el conflicto. Bueno, ahí está, ahí apareció. Bueno, ¿y esto qué es lo que es? Esta es la familia ortogonal. Y son hipérbolas, son estas curvas. Que se ven ahí así. De acuerdo, el C va a ser la curva que corresponda. No son parábolas, no se engañen, parece el dibujo, pero son esas hipérbolas. ¿Estamos? ¿Cómo es el procedimiento? Este trabajito lo tienen que hacer a mano. Lo único que les puede ayudar el software es a graficar. Si usan GeoGebra, ¿cómo les recomiendo que hagan? Y, por ejemplo, si fuera este ejercicio, lo que yo hice fue cargar un deslizador, que le puse el nombre K, y entre, supongamos, -5 y 5, después cargué esta ecuación y moviendo el deslizador me grafica todas las estas. Cuando resolví, vine y cargué un deslizador que le llamé C y cargué la última ecuación, la de la familia esta, igual a x a 1/3 por c, y moví c y obtuve las otras. Y ahí capturé la gráfica. Pero este trabajito, todo lo que hemos hecho paso a paso, es manual. Ya como les decía, ya hasta ahí llegan las bondades del software. Profe, Sí. una consulta. ¿Este ejercicio es de la guía? Este ejercicio no sé si es de la guía, ya te lo confirmo si es de la guía o lo he puesto extra. La verdad que no me acuerdo porque hacen días que he hecho este PowerPoint. Y sí, es el primer ejercicio de la guía, el 8A. Bien, gracias. No lo había marcado. Que por ahí busco, como para no ocuparles lo que ustedes tienen, busco otro y no me he dado cuenta. Bueno, miren, aquí hay uno último que es... antes de ir a este, vamos a este. Me dice Leonela, ¿por qué multiplica i por i'? Arriba. Mira, estoy derivando. Yo quiero llegar, o sea, tengo la solución de la ecuación diferencial y yo quiero llegar, o sea, hago el camino inverso. Quiero llegar a la ecuación diferencial de donde salió esta solución. Entonces, lo que hago es derivar. Derivo en forma implícita,
¿Por qué? La variable sé que es x, entonces puedo derivar, me va a quedar 6x. Pero acá cuando derive, yo sé que la y es una función de x. Entonces la derivo en forma implícita. La potencia la puedo hacer, me queda 2y la derivada de la potencia por la derivada de y, que como no la conozco, la expreso como y'. Es derivación implícita. O sea, yo lo hago rápido así, cuando son funciones de una variable, es fácil hacerlo así. Si ustedes tienen dudas en derivar así, que sería la forma de derivación implícita que se ve en cálculo 1, es usar la regla de la cadena que vimos en el tema 1 y armar el y' con esta función. O sea, hacer el f de x, considerar a esta como un f de xy igual 0, y tengo que sacar el f de x, tengo que sacar el f de y decir que el y' es menos f de x sobre f de y, lo que usé en el tema 1, si se acuerdan. Cualquiera de las dos formas van a llegar lo mismo. Lo que pasa es que vas a llegar, si usas lo que aprendimos en el tema 1, vas a llegar a esto. Lo que pasa, sí, quizás ahí realmente, chicos, es mala mía, porque yo estoy acostumbrada, yo mezclo cálculo 1 con cálculo 2, entonces es una variable, una función de una variable, listo, derivo implícita como se aprendió en cálculo 1. Estamos en cálculo 2, yo debería haberme remitido a hacerlo como aplicando la regla de la cadena que vimos en el tema 1. Así no les complico tanto la vida. Van a llegar a lo mismo y quizá van a llegar más rápido. Sí, eso, disculpen que por ahí es mala mía que mezclo todo. Si no hay más dudas de este ejercicio, avanzo al último, así ya los libero también. Que es un ejercicio que suele estar en las tareas y suele presentar algún inconveniente en que, o suelen ser preguntas más que estén en estas tareas en particular, que se suelen dar como aplicaciones de este tema de trayectorias ortogonales, donde yo muchas veces me pregunto si dos curvas que tengo son ortogonales entre sí. Entonces, dadas, por ejemplo, esta igual a x cubo y esta otra que son elipses, saber que si la parábola cúbica y esta elipse son ortogonales en un punto de intersección considerando ese punto. Entonces, para todos estos problemas me sirve esta metodología. ¿Qué hago? Ese sería el dibujo. Y quizás la escala, la gráfica de las dos, la escala, no me ayuda a ver si realmente son ortogonales o no, sobre todo en el punto 1, 1, que sería el punto este que está acá arriba. Bueno, ¿qué es lo que hago? Tengo la primera, ahí ya lo escribí antes y se los dejé marcado para hacerlo más rápido. Hago el proceso para encontrar la ecuación diferencial. Derivo, me queda 3x cuadrado y reemplazo en el punto. Entonces yo tengo la pendiente en ese punto, la pendiente de la recta tangente. Lo dejo ahí esa ecuación. Tomo la otra ecuación, ahí no me quedó marcado el signo. Ven, ahí he puesto la y' como diferencial y sobre diferencial x. Va a quedar derivada en forma implícita 2x más 6y por y'. O de esta forma. Esta es la
y'. Ahí la tengo a la segunda y'. Pongo el punto 1, reemplazo, y este es el resultado. Y comparo directamente. ¿Para qué voy a hacer todo? Ya si las dos funciones, las dos las tengo, directamente comparo si cumplen con la condición de perpendicularidad los valores de las pendientes. ¿Qué es eso que está ahí? Y sí me verifica la condición. Entonces, ahí está. Si quieren verlo directamente sin reemplazar para cualquier punto, lo hago sabiendo que el primer y' es 3x cuadrado, el segundo es menos x sobre 3y, bueno, simplifico, reemplazo entre ellos y me da un menos 1 igual a menos 1. O sea que en todos los puntos, entonces esto me sirve para decir, no únicamente en un punto particular, esta ecuación y esta son perpendiculares. Si yo lo hago en forma genérica, estoy diciendo, miren, toda la familia de parábolas cúbicas es perpendicular, es ortogonal, perdón, no perpendicular, perpendicular es entre rectas, trato de hablar con propiedad, a pesar de todo lo que no lo hago, es estas dos curvas, familias de curvas, son ortogonales entre sí. Es otra variante de estos ejercicios de trayectorias ortogonales. Ya lo que siguen son las otras aplicaciones que ya hemos estado bastante tiempo. No quiero recargarlo más, los vemos al principio de la clase el martes a las aplicaciones físicas y después ingresamos a lo que es ecuaciones diferenciales de orden n. Chicos, por favor, todas las dudas en este procedimiento, aprovechemos y sáquensela. Yo no tengo problema de quedarme el tiempo que necesito, por ahí me apuro por ustedes, pero sáquense en todas las dudas. No, José, la última parte. Mira, yo me preguntaba por estas dos ecuaciones. Si esta parábola cúbica, en particular, que es una, es perpendicular en un punto, o sea, es ortogonal en un punto, a esta otra elipse. Entonces, trabajo con ellas obteniendo la pendiente en el punto y de la otra también la pendiente en el punto y comparo ellas dos. Entonces aseguro que entre ellas dos hay ortogonalidad. Pero digo, y estas son parte de una familia de funciones, una familia de parábolas cúbicas y esta forma parte de una familia de elipse. Entonces me voy a preguntar si toda la familia, esto es accesorio, digamos, toda la familia son perpendiculares. Entonces quiere decir que tiene forma genérica sin reemplazar en un punto, debo cumplir esto. Entonces lo hago. Fíjate, la primera pendiente, 3x cuadrado, por la segunda, que es este el resultado, me tiene que dar menos 1, y ahí me he comido el menos. Simplifico el 3 con el 3, el x cuadrado con el x, me queda x cubo, que es lo que está escrito arriba, y el x cubo, que lo que yo sé que el x cubo es igual a y. Entonces, es ese x cubo que me quedó, lo puedo simplificar, haciéndolo igual a y, lo puedo simplificar con el y de abajo. Entonces me queda en definitiva menos 1 dividido en menos 1. Entonces estoy verificando esa condición. Eso es lo que hice.